siguiente invitado para mirar al mercado, para mirar a la renta variable. Nos acompaña hasta ahora Víctor Galán, cofundador de Planeta Bolsa. Víctor, muy buenos días. Hola, muy buenos días, un placer, ¿cómo estáis? Bueno, estamos asistiendo a esas 3 últimas jornadas de negociación de este 2022. Parece que el DAX lucha con esos 14.000, el IBEX con esos 8.300. Vemos cómo la bolsa americana quiere subir en la apertura de cara a esta jornada de miércoles. ¿Y cuál es el momento del mercado, Víctor? Bueno, el momento del mercado es, la verdad, un poquito relativamente, podríamos decir, negativo, ¿no? En el muy corto plazo. ¿Por qué? Porque si miramos cómo tenemos en pantalla, por ejemplo, a índices como el DAX, lo que estamos viendo es que tras una subida en semanal prácticamente hasta los casi 14.800 puntos, tenemos un retroceso, ¿no? Tenemos un retroceso en estas últimas semanas, en estas últimas jornadas. ¿Dónde podríamos buscar un buen apoyo, ¿no? ¿O dónde podría ser un buen soporte para el DAX? Podrían ser los 13.520 puntos, precisamente donde pasa la media de 30 sesiones. Esta jornada, estas últimas jornadas están marcadas por la poquita volatilidad que está teniendo el mercado, debido también a que muchas personas ya andan de vacaciones y el movimiento, obviamente, no es el mismo que el de un día normal habitual. Pero por lo menos Europa cuenta con un poquito más de margen en los índices, ¿no? Porque tenemos media de 30 alcista, no como Wall Street, ¿no? Que la tenemos precisamente bajista, perdiendo niveles importantes, teníamos al Nasdaq cerca de soportes. En este sentido sí que vemos que se está comportando bastante bien y que Europa, al menos Alemania, tiene un poquito más de margen. Y lo mismo como comentabais en el IBEX 35, en el índice español. Sí que es cierto que se ha comportado mucho peor durante el año, nos dejaba mínimos en torno a los 7.200 puntos, pero sí que es verdad que el momento actual de mercado pues invita al menos a ser un poquito más optimista que en Estados Unidos. Primero porque uno de los indicadores, el RSC Mansfield, nos está diciendo que se está comportando mejor, que lo está haciendo mejor estadísticamente en este último año, tomando como referencia un año 52 semanas, y además porque ya se aleja bastante de esos mínimos en los 7.200 puntos. Ahora vigilaríamos, eso sí, el escollo duro en los 8.550 puntos, y ya sí, por soñar, podríamos tener los 9.000 puntos que han sido prácticamente un lastre durante todo el año, y es lo que prácticamente tanto en bolsa española o en bolsa americana no ha sido precisamente lastre durante todo 2022, ¿no? Esas caídas tan abultadas que han llegado en algunos casos entre el 20 y 30%. Eso de hablar de sueños, eso soñar esos 9.000, parece que es momento también de soñar con el cambio de año o de mirar también lo que ha pasado para también tomar próximas decisiones. Precisamente al arrancar el año seguro que muchos de los inversores no esperaban el descalabro de algunos títulos, aunque sí, bueno, cuando empezaba la normalización de la política monetaria, sí el comportamiento del sector bancario, por aquello de mirar al lado positivo del año. Y si miramos dentro del IBEX 35 vemos como uno de los grandes impulsores del selectivo, que de hecho en el balance anual se deja ese 5% frente a lo que son nuestros vecinos europeos, no está mal el marcador. Vemos como la banca es ese serio ganador, y dentro de ese sector bancario quería preguntarte cuál es el potencial que le ves, qué te parece en estos momentos después de este recorrido con esas ganancias que vemos del 59% para CaixaBank, del 57% para Sabadell. Cuéntanos. Pues mira, en el caso de CaixaBank, precisamente es uno de los títulos que más nos ha gustado en Planeta Bolsa y que venimos comentando durante las últimas semanas. ¿Por qué? Pues precisamente porque dentro del sector, precisamente, es de los que está prácticamente en máximos del año. Pocos títulos, ¿no? Es verdad que hay otros títulos que se están recuperando, como Santander, BBVA, luego veremos algún otro, pero es cierto que de los que ya están batiendo sus propios máximos con los que empezaron en año, CaixaBank es el que va más adelantado. De hecho, marca cotización en 3,67, tiene también un factor de riesgo muy, muy interesante, ya que su media o su apoyo pasaría relativamente cerca en los 3,34. Eso significaría que en caso de que nuestra posición fuese en contra, la pérdida esperada versus la ganancia sería un buen ratio, ¿no? Ya que podríamos tener un stop loss cercano para gestionar el riesgo. Y
en el medio plazo podríamos buscar bien 3,09 o bien 2,86 o incluso 2,64. Nos está dejando puntos muy, muy, muy interesantes. Nos están mostrando los indicadores, además, que lo está haciendo mejor que el mercado, que el propio SP500, lo cual ya es mucho decir, y que además esta paulatina subida de tipos que al principio no convencía a las grandes empresas financieras está empezando poco a poco a empezar a dejar esos resultados, ¿no? Esos incluso en indicadores manos fuertes que nosotros llamamos dinero inteligente, donde rastreando precisamente los componentes que mejor lo hacen y el dinero de los fondos institucionales, podemos perseguir los grandes ganadores. Otro título por destacar, pues es el caso también de Bankinter, ¿no? Que lo ha estado haciendo muy bien, que tiene claramente un doble suelo activado, un rango lateral en los entornos de 4,05 al superar los 6,17, y es un título que tiene muy buen aspecto. Dentro de nuestros percentiles es, junto a CaixaBank, uno de los mejores bancos que no solo lo hace bien en España, sino que lo hace bien en el mundo. Eso, cuando invertimos dentro de un sector, nos interesa muchísimo, y que además nos ha ido dejando pistas también de que probablemente lo vaya a hacer mejor y vaya a ser quizás uno de los grandes ganadores en 2023, siempre que obviamente no se pierdan las tendencias alcistas. Mirando más allá de la renta variable, por hacer una parada en ese mercado de materias primas, hoy vemos cómo está retrocediendo hasta ahora el petróleo, tanto el Brent como el West Texas en $79,24, la onza de oro también, que viene de esos máximos en 6 meses en $1.810 a esta hora, y por cierto que hoy estamos viendo como el cobre también está alcanzando máximos de 2 semanas por alivio de controles por el coronavirus en China. En ese contexto, mirando las materias primas, ¿dónde estás centrado y cuál es el diagnóstico? Bueno, pues mirando un poquito el gráfico que tenemos delante, tengo el West Texas abierto y claro, es muy interesante, ¿no? Porque precisamente comentábamos aquí en Negocios TV también con Marta Isern hace unos meses, que precisamente en estos picos donde en torno al 3 de octubre se hablaba de que el petróleo podría llegar a unos 100, $112, $120, podría volver a atacar los máximos. A mí me parecía y nos parecía en Planeta Bolsa que los tiros probablemente no fueran por ahí. Primero, por un motivo claro, es que si en realidad venimos o vamos hacia una recesión en 2023, como así hace apuntar la economía macro y como así hace apuntar pues bueno, las subidas de tipos de interés que hemos tenido durante este año, lo más probable es que las materias primas también sean las primeras en caer y en perder valor. Por eso, el día que se nos paró aquí justo el petróleo, el 3 de octubre, en esos 90,08 aproximadamente, 90,80, era muy significativo que en la vela semanal, con todo lo que había subido, fuera resistencia precisamente esta zona. Y desde esta zona hemos vuelto a tener un pequeño máximo en torno al 7 de noviembre y desde ahí hemos tenido una bajada agresiva. Desde ahí es verdad que ya teníamos al petróleo muy estirado a la baja y de nuevo, fijaros que cuando se vuelve a acercar a la zona de los $84, el petróleo vuelve a tener problemas. Desde los indicadores ya nos está mostrando que lo está haciendo peor que la propia renta variable, cosa que no esperábamos, ¿no? O que al principio no parecería muy lógica, tal y como han ido algunas empresas de petróleo, y probablemente los fondos institucionales y las manos fuertes ya estén saliendo de ahí. A mí me parece que actualmente el petróleo tiene más posibilidades de bajar que de seguir subiendo, ¿no? Y que probablemente esto sea una vela para volver a tomar un pulso bajista al mercado y seguir perforando los mínimos. ¿Qué habría que vigilar? Pues desde Planeta Bolsa vigilaríamos estos 70,30, que podría ser el punto donde el petróleo pueda seguir retrocediendo. Y obviamente le ha ocurrido lo mismo al cobre, le echamos un vistazo también al oro. Vamos a ver el oro, que es lo que nos ha hecho, pero también con aspecto similar. Si le miramos al oro, tiene un objetivo en torno a los $1.866, pero con un objetivo de doble suelo bastante claro en el muy corto plazo, pero sigue teniendo el problema de que los tipos reales siguen siendo negativos, lo cual probablemente alcance el objetivo y con las resistencias que va a encontrar en el camino en torno a los 1.900, 2.041 puntos, habrá que ser un poquito más paciente, aunque de cara a 2023, quizás no al principio, de cara a mediados, probablemente si apoya dentro de la media y no vuelve a perder mínimos y vuelve a mejorar los indicadores, probablemente tengamos alzas en la materia prima. Pues antes de terminar, mirando ya hacia adelante, y estamos ya a punto de terminar el año, quería preguntarte unas recomendaciones para despedirnos.
Vale, pues venga, vamos a mirar, por ejemplo, Silk Road, por ejemplo, que es una empresa en Estados Unidos muy interesante, porque es de medical equipment, ¿no? De equipamiento médico. Es, obviamente, la gente cuando espera acciones que lo hagan mejor siempre está pensando en Teslas, en Facebook, en Amazon, pero mucho cuidado porque hemos visto que la tecnología y el Nasdaq siguen sin estar fuertes y siguen sin tener momentum. Sin embargo, estas empresas de healthcare sí que vemos que tiene aquí activado un claro doble suelo con objetivo al alza prácticamente en torno a los $80 y como podemos ver en semanal está batiendo sus propios máximos. De nuevo, tenemos un punto de apoyo que no deberá perder, que son los 47,4 y le tenemos con muchísimo dinero incrementando, ¿no? Es un poco lo que nosotros también buscamos en las carteras de Planeta Bolsa. Que por fin, al final, vamos a intentar acabar el año con la mayoría de ellas algorítmicas en positivo, lo cual han batido claramente al S&P y es un poco también lo que esperamos con este tipo de estrategias si es que nos evoluciona de manera favorable y si no saltarán los stops para no hacernos perder una gran cantidad de dinero. Así que Silk Road haciéndolo mejor que el S&P, con mucha mano fuerte entrando en el valor y es un valor destinado a que en 2023 lo haga mucho mejor. Pues apuntado queda. Muchísimas gracias, Víctor Galán, cofundador de Planeta Bolsa. Ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio y si no hablamos, feliz año nuevo. Feliz año para todos y nos seguimos viendo en 2023. Un saludo. Nosotros en este punto vamos a hablar de la noticia